Fred Trump, un nombre que muchos conocen solo por asociación, el padre del hombre más polémico de la política moderna. Pero antes de ser el padre de, Fred fue algo mucho más grande, mucho más influyente, mucho más decisivo. Fue el arquitecto silencioso de un imperio, el hombre que entendió el poder del ladrillo, del cemento y del suelo, cuando casi nadie lo veía. Y lo más curioso es esto: la historia del imperio Trump no empieza con Donald, empieza con un niño que perdió a su padre demasiado pronto, un niño que tuvo que convertirse en proveedor mucho antes de comprender lo que significaba la palabra responsabilidad. Ese niño era Frederick Christ Trump, y su historia no es la historia de un heredero, es la historia de un constructor, de un estratega, de un visionario frío que levantó edificios antes de levantar fama. Porque Fred Trump no nació rico, nació en una casa humilde en Nueva York. Su padre, un inmigrante alemán, había levantado un pequeño negocio, pero murió joven, muy joven. Y esa muerte marcó a Fred para siempre. A los 15 años, mientras otros niños jugaban, soñaban o estudiaban, Fred estaba mirando casas viejas, maderas húmedas, paredes rotas, y preguntándose cómo convertir eso en algo más grande. Había perdido la infancia, pero había ganado una certeza: si quería que su familia sobreviviera, tendría que construir, literalmente construir. Y eso hizo. Aprendió carpintería, aprendió albañilería, aprendió cómo funcionaba cada tornillo de una casa, no porque fuera un artista, sino porque entendió que quien domina los cimientos, domina todo lo que viene después. No siguió el camino tradicional, no se convirtió en abogado, no se hizo banquero, no quiso subir por la escalera del sistema. Fred eligió otra ruta, la ruta del que crea algo real, algo que puedes tocar, algo que no depende de favores ni de oficinas. Empezó pequeño, muy pequeño, una casita aquí, una renovación allá, pequeños proyectos que nadie quería porque pagaban poco. Fred los aceptó todos, cada uno, y lo que otros veían como trabajos insignificantes, él los veía como ladrillos de su futuro, porque Fred tenía un rasgo que lo separaba de los demás: no esperaba oportunidades, las construía. Mientras otros buscaban un empleo, él construía propiedades. Mientras otros buscaban un sueldo, él buscaba capital. Mientras otros pensaban en sobrevivir, él pensaba en multiplicar. Su primera gran jugada llegó cuando tenía apenas 22 años, un adolescente para los estándares de hoy, pero un estratega en su época. Fred descubrió que el gobierno federal estaba financiando proyectos de vivienda después de la depresión. Había dinero, pero faltaban constructores capaces de ejecutar proyectos grandes, rápidos y baratos. La mayoría de los empresarios se intimidaban. Era demasiado riesgoso, demasiado complejo. Fred vio oportunidad, se inscribió, presentó sus planes, y cuando le dieron un proyecto, hizo algo que sorprendió a todos. Lo construyó, más rápido que nadie, más barato que nadie, más eficiente que nadie. No había magia, no había contactos políticos, no había apellidos poderosos, había estrategia, había disciplina, había hambre. Y ese primer proyecto no fue el último. Fred empezó a construir viviendas para trabajadores, casas modestas, complejos simples, proyectos prácticos. Y mientras otros constructores perseguían glamour, edificios altos o diseños extravagantes, Fred perseguía volumen, velocidad, eficiencia. Su filosofía era simple: no construyas para impresionar, construye para perdurar. Esa mentalidad lo convirtió en un monstruo del mercado inmobiliario, pero no un monstruo ruidoso, sino un monstruo estratégico. Fred construía barrios completos, manzanas enteras, miles de unidades, una tras otra. Era un constructor en serie, un fabricante de viviendas, un productor industrial de hogares. Y lo más fascinante es que lo hacía sin buscar cámaras, sin entrevistas, sin discursos, sin redes sociales, sin mítines, sin propaganda. Fred prefería el silencio, prefería el papel, prefería el plano, prefería el cálculo, prefería ver cómo sus proyectos crecían como ciudades privadas, mientras él permanecía fuera de la vista pública. Su carácter era duro, disciplinado, obsesivo,
pero increíblemente efectivo. Veía el dinero como un combustible, no como un premio. Veía el riesgo como una herramienta, no como un enemigo. Veía cada proyecto como una fábrica de nueva riqueza. Y esa mentalidad es exactamente la que moldeó a su hijo. Porque Donald Trump no se hizo millonario de la nada. Creció viendo a su padre jugar al ajedrez con terrenos. Creció viendo cómo una firma en un plano se convertía en un edificio. Cómo una idea en un papel se convertía en un barrio entero. Creció entendiendo que la riqueza no se ahorra, se construye. Pero esta historia no es sobre Donald, es sobre el hombre que entendió todo primero. Fred Trump no era un genio de las relaciones públicas, no era un magnate de televisión, no era un gurú motivacional. Fred era un constructor frío, un estratega silencioso, un matemático de la vivienda, un ingeniero del negocio. Sabía algo fundamental: las ciudades crecen, las poblaciones aumentan. La gente siempre necesita un lugar donde vivir. Él no apostó al lujo, apostó a la necesidad. Construyó viviendas accesibles, proyectos masivos, complejos rentables, miles de apartamentos inteligentes, miles de familias pagando renta, mes tras mes, a su empresa. Ese es el tipo de riqueza que no se presume, pero que nunca se detiene. Fred no quería ser el más famoso, quería ser el más difícil de reemplazar. Y lo logró. Décadas más tarde, cuando Donald heredó el imperio, recibió algo más valioso que dinero. Recibió un sistema, un mapa, un ADN económico, una manera de mirar el mundo. Fred no crió a sus hijos para ser empleados, los crió para ser dueños, para tomar decisiones, para enfrentar riesgos, para pensar diferente y, sobre todo, para no depender de nadie. Pero la parte de la historia que casi nadie cuenta es la más humana. Fred Trump nació sin privilegios, perdió a su padre, trabajó desde niño, construyó desde cero y aún así levantó uno de los imperios inmobiliarios más grandes de Nueva York. Lo logró porque vio oportunidades donde otros veían problemas, porque vio terreno donde otros veían basura, porque vio futuro donde otros veían ruinas, porque vio expansión donde otros veían límites. Era diferente. No el tipo de diferente excéntrico, no el tipo de diferente ruidoso, sino el tipo de diferente que incomoda porque ve lo que tú no ves. Fred Trump pensaba como un constructor de mundos. Su objetivo no era hacerse rico, su objetivo era multiplicar metros cuadrados, multiplicar rentas, multiplicar unidades, multiplicar oportunidades. Y esa forma de ver la vida lo convirtió en un pionero, un arquitecto de una visión económica clara, un ingeniero de escala, un prodigio de la eficiencia, un estratega silencioso que dejó un impacto enorme sin buscar reconocimiento. Mientras otros empresarios acumulaban premios, Fred acumulaba propiedades. Mientras otros buscaban atención, Fred buscaba terrenos. Mientras otros buscaban prestigio, Fred buscaba rentabilidad. Y ese sistema que él creó es el cimiento de todo lo que vendría después. El imperio Trump, las torres, los casinos, los hoteles, la marca, la polémica, todo. Todo nace de un hombre con casco, planos y un lápiz detrás de la oreja. Un hombre que prefería el ruido de los martillos al ruido de las cámaras. Un hombre que descubrió que la libertad se construye con ladrillos. Ese es Fred Trump. Y su impacto sigue presente hasta hoy. No solo en su familia, sino en cada inversionista moderno que entendió la verdad fundamental. La riqueza real no se compra, se construye. Fred Trump fue el arquitecto silencioso del imperio, el ingeniero de la ambición, el creador que no pidió permiso, el estratega que vio lo que otros no podían ver. Su historia es un recordatorio brutal de que no necesitas fama para ser poderoso. No necesitas seguidores para dejar un legado. No necesitas aplausos para cambiar el mundo. Solo necesitas visión, disciplina y la valentía de construir cuando otros solo hablan. Bienvenido a Locos Millonarios, donde los distintos, los obsesivos, los implacables, dominan el destino. Si este capítulo te inspiró, suscríbete. Mañana viene otro. Aquí no seguimos las reglas, las escribimos.